En este día, mis amados, básicamente lo que vamos a hacer es ver cuál es la visión de la iglesia. ¿Cuál es esa visión? ¿Cuál es la comisión? ¿Para qué existimos como iglesia? Y mientras no tengamos claro para qué existimos cada uno de nosotros, mientras no tengamos claro para qué existimos como pueblo de Dios, mis amados, vamos a andar errantes por cualquier lugar y vamos a andar por ahí salvando a gatos. Y lo digo con mucho amor para los animales. Pero la iglesia León de Judá salva personas. En este lugar es un hospital del alma. No somos una clínica veterinaria. En este lugar, mis amados, se hace trasplantes a corazón abierto. Cristo Jesús es el médico por excelencia. En este lugar llegan personas enfermas que necesitan a Cristo. En este lugar no llegan personas sin enfermedades. No hay personas sanas. En este lugar llegan personas que están urgentemente necesitadas del médico por excelencia que es Cristo. Recordemos que Jesús les confrontó a los fariseos. Porque los fariseos le decían, tú andas con pecadores. Y Jesús les dijo, ¿qué dijo? Los enfermos tienen necesidad de médicos. Y Jesús estaba hablando de que Él iba a las personas que necesitaban de Él. Mientras nosotros no tengamos claro cuál es la asignación para la iglesia, vamos a andar errantes como pueblo. Es importante que entendamos cuál es la visión de la iglesia para este año 2026. Yo no sé si usted habrá visto o leído acerca de Alicia en el País de las Maravillas, acá en esta televisión. En un momento dado, Alicia está perdida y en este mundo donde no funcionan las leyes, se encuentra con este gato filósofo. Y cuando Alicia está perdida, se encuentra con este gato y le dice, gato, necesito ayuda, necesito encontrar el camino. Y el gato le pregunta, ¿y a dónde quieres ir? Y ella dice, no sé a dónde quiero ir. Y el gato le dice, toma cualquier camino entonces. Como Alicia no sabía a dónde ir, el gato le dice, pues toma cualquier camino. Si es que tú no sabes a dónde quieres llegar, toma cualquier dirección, norte o sur, igual vas a llegar. Cuando nosotros como personas y como iglesia no sabemos para qué estamos y cuál es el camino que debemos seguir, cualquier camino es bueno. Uno se mete en esto, en otra actividad, se mete en actividad y a veces pensamos que estamos haciendo lo correcto. Pero estamos gastando nuestras energías en cosas que Dios no nos ha llamado como iglesia. Dios no nos ha llamado como creyentes y como familias y como personas individuales. Necesitamos tener clara la asignación que Dios nos ha dejado como iglesia. Nosotros no nos podemos inventar cuál es el futuro, el propósito de nuestras vidas. No nos inventamos. Eso ya está en su palabra, ya está escrita. Y por eso, mis amados, de manera metafórica, el día de hoy vamos a compartir las diapositivas a través de una televisión. La palabra tele en griego es cerca y visión es poder ver. Necesitamos ver con claridad la misión de la iglesia. Me levanté por la mañana y me senté con una taza de guayusa viendo hacia el Quílamo. Me encanta ver esas montañas todavía y hay ganado y es precioso ver la naturaleza. Pero cuando me levanté por la mañana había una pared blanca. Había nieblina por todo lado, pero era tan espesa que uno no podía ver los contornos de la montaña. No podía ver los contornos, los filos del Quílamo. Y cuando estaba sentado esperando ver esa montaña, no sabía dónde ver. Pero sabía que algo había. A veces la iglesia se encuentra empañado de tantas cosas que no sabe para qué existe. No sabe qué le depara el futuro. Necesitamos como iglesia saber cuál es la visión y la misión de la iglesia. Y el título de este mensaje es Misión Imposible. Y digo misión imposible, que se vuelve posible con Cristo, porque Cristo Jesús, cuando va a hablar la gran misión que tiene la iglesia, va a hablar a personas que son absolutamente no aptas para el reino. Cuando Jesucristo
Va a dejar la gran comisión que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 28 y va a hablar que su reino se ha extendido por toda la tierra. En ese momento se encuentra gente que tiene egos, personas que estaban divididas, personas que se habían lastimado, personas que no creían en Jesús, que pensaban que era simplemente un gran maestro, pero no pensaban que era el Mesías. Y esa asignación imposible, esa asignación de poder compartir el evangelio sobre la faz de la tierra se da sobre un puñado de personas totalmente incapaces. Porque la misión de la iglesia no descansa en nosotros, sino descansa en Cristo. Así que, abramos por favor nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 16. Se nos ha robado un palito acá al frente. Mateo, capítulo 28, versículo 16 en adelante, y vamos a leer hasta el versículo 20. ¿Cuál es la idea de poder leer los textos como iglesia? Es que podamos hacerlo en lo que podamos a unísono. No se adelante leyendo y no se quede muy atrás. Si es que está descompaginando, mi amado, únase a la voz de la iglesia. Vamos a tratar de ir creciendo en este momento. Mateo capítulo 28, versículo 16. Vamos a leer tan solo 2, 4, 5 versículos. El versículo 16 dice así, y usted lee el versículo 17. ¿Estamos? Dice así la escritura. Mateo capítulo 28, versículo 16. Este es el último momento donde Cristo está delante de sus discípulos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Versículo 17. Perfecto. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mis amados, Jesucristo en este momento dado da la gran comisión a su pueblo. En ese momento dado es una misión imposible. Jonathan, imagínate hace 2000 años atrás nosotros. Somos los 11. Y en mitad de esos 11 hay incrédulos y quizás somos nosotros. Jesucristo dice, vayan a ese monte, y de repente nos vamos de ese monte quizás por pura curiosidad. Y cuando llegamos, Jonathan, allá está Jesús. Y Jonathan me dice, ¿es Jesús el resucitado? Yo digo, no lo es. Jonathan se pone de rodillas a adorarle. Y otros dudaban. Ahí están los 11. No es un grupo perfecto, pero es un grupo dispuesto. Es un grupo que a la larga va a ser la obra del Señor. Porque la obra del Señor no descansa sobre gente, descansa sobre alguien que es soberano y es Cristo. En el versículo 16 nosotros podemos observar que los 11 reciben una misión imposible. Mis amados, recordemos que ese grupo de 11 no tenían recursos, eran pescadores, eran recaudador de impuestos, no eran personas letradas ni teólogos, no eran personas que habían amasado grandes riquezas ni eran emperadores, no tenían Facebook ni TikTok, no eran influencers, eran simplemente 11 personas que pasaron con Cristo por más de 3 años. Por eso, la obra de expandir el reino de los cielos, mis amados, no descansa en nosotros, descansa en alguien que es soberano. Y ese es el énfasis de la Escritura. Por eso, mis amados, el primer punto que nosotros podemos ver es que Jesús declara su autoridad. Jesús declara una autoridad que nosotros debemos entender. Versículo 18. La Escritura dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, mi querido Jonathan, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, a ver, mis amados,
los que somos cristianos por varios años, nosotros podemos encontrar estos versículos en camisas, en tazas, en eslóganes. Mis amados, y me he dado cuenta que una gran parte de estos textos está mal interpretado. Yo no entendí este texto sino este año. He predicado este texto como 3 o 4 veces, pero esta vez, hasta el 4º año, llego a entender una verdad que, mis amados, nos libera de las ataduras. A veces la iglesia hace tanto énfasis en salir a hacer misiones meramente como una obediencia, pero no. La Escritura no descansa en el hacer creyentes. La Escritura descansa en el poder soberano de Cristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No tiene sentido sin el versículo 18. Y la mayoría de iglesias quita el versículo 18 y lo que hace es mover a la iglesia en un activismo frenético, esquizofrénico, que no tiene sentido. El versículo 18 es el versículo donde descansa la gran comisión. Y ese versículo 18 habla de Cristo. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo en este momento se está dando a conocer como el soberano y rey, no solo de la tierra, de estos reinos, de este globo terráqueo, sino también aún del reino celestial. Él es soberano, mi querido Nelson. Y porque Él es soberano y Él es rey, nosotros compartimos su reino. Las misiones, el discipulado, tiene una causa, Nelson, y esa causa es un rey, y ese rey se llama Cristo. Mientras nosotros no entendamos que tenemos un rey soberano, Señor, que debe gobernar en nuestras vidas, nosotros simplemente andamos compartiendo el evangelio porque si es que no compartimos, es pecado. Ese es un pensamiento pequeño. Nosotros compartimos a Cristo porque reconocemos su reinado y su soberanía en esta tierra y en los cielos. Cristo Jesús declara su autoridad. Y recordemos algo. El acervo cultural de esos 11 discípulos no es el mismo acervo cultural nuestro. En ese momento dado, cuando están los discípulos y Jesús dice: escuchen esto, Matías. Estamos hace 2000 años atrás, mi querido Jonathan, estamos allá hace 2000 años atrás y de repente el Mesías, nuestro maestro, dice que Él es soberano sobre la tierra y es soberano sobre los cielos. ¿Sí te imaginas la reacción que nosotros deberíamos haber tenido en ese momento? El Mesías es soberano y rey sobre la tierra y sobre el universo y sobre el cielo. Y muy probablemente se nos hubiese conectado profecías del Antiguo Testamento como Salmo 2, que habla del reinado del Mesías. El libro de Daniel capítulo 7, versículo 14, y permítanme ponerles acá al frente. Daniel capítulo 7, usted puede anotar. Daniel capítulo 7, versículo 14, del 13 al 14, está hablando acerca del Mesías que iba a venir cientos de años después. Y Daniel habla de este Mesías que desciende de lo alto del cielo, y en el versículo 14 dice Daniel: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Cuando los discípulos escuchan a decir eso, de que Jesús es soberano en esta tierra y en el cielo, ellos conectan con la profecía de Daniel, que Jesús es rey, su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino
uno que no será destruido. En pocas palabras, es un error entender Mateo capítulo 28 sin Daniel. Es un error estudiar el libro de Mateo, el Nuevo Testamento, sin el Antiguo Testamento. En pocas palabras, Jesús está diciendo, yo soy el cumplimiento de la profecía de Daniel. Yo soy rey sobre esta tierra y rey sobre el universo. Por lo tanto, nosotros compartimos el Evangelio no meramente como una actividad, sino como un efecto de una causa. Y la causa es el Rey soberano. En esta televisión, una visión, podemos ver un paralelo de Mateo capítulo 28 y Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, 14 habla de que le fue dado dominio, y Mateo capítulo 28, toda autoridad me ha sido dada en la tierra y en el cielo. Daniel habla de un dominio celestial y universal, y también Mateo. Todas las naciones dice que servirán al Mesías. Y también el libro de Mateo habla de que tenemos que predicar a todas las naciones. Daniel habla de que todas las naciones tienen que servirle, obedecerle. Y Cristo en la Gran Comisión dice que deben guardar todo lo que os he mandado. Cristo Jesús es el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Mateo se abraza con Daniel, con Salmo 2, que habla de un rey cuyas naciones le sirven. Estamos ahí, Jonathan, estamos ahí, Raúl, con esos discípulos, conectando la Escritura con el Mesías y la Gran Comisión. La Gran Comisión no tiene sentido sin Daniel, pero a veces hemos cometido un error como iglesias, hemos cometido un error como pastores, hemos cometido un error como creyentes, leer simplemente que hay que compartir el Evangelio por compartir. No, lo hacemos porque Cristo reina. Lo hacemos porque Cristo tiene toda potestad sobre la tierra, tiene toda potestad sobre el cielo. Necesitamos tener clara la visión. De ahí tiene sentido el versículo 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19, ¿cómo empieza? Por lo tanto, mi querido Josué. Y cuando Jesús dice por lo tanto, lo que está diciendo es, en consecuencia de lo que acabo de hacer y lo que acabo de decir de quién soy yo, por lo tanto, se conecta con la soberanía, con su reinado. Se conecta con su señorío. Mateo capítulo 28 no es una declaración de misión. Mateo capítulo 28 es una declaración de el reinado de Cristo. Por tanto, dice la Escritura, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo, después que Él declara o da a conocer su soberanía y su reinado y su señorío, Jesús va a definir qué es lo que tiene que hacer la iglesia. ¿Para qué existimos nosotros como iglesia y para qué existimos como individuos, mi querido Torcuato? ¿Para qué existimos? Jesús define qué es lo que la iglesia tiene que hacer. Y nuevamente existen errores que tenemos que corregir. A veces, como iglesia, hacemos un énfasis en el id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacemos un énfasis en el mover simplemente a la iglesia de manera geográfica a otros lugares y a otros países, y intentamos cruzar estas cercas y estas montañas. Pero déjenme decirles algo, ese no es el mandamiento. Y nuevamente, actualizando el software teológico, que he visto nuevamente carteles, frases sobre el id. No es la orden esa.
En el texto griego, y permítame ser un poco técnico, y mi intención no es esa, pero valga la aclaración, cuando el griego está hablando acerca de la gran comisión, no está hablando de salir, no está hablando de bautizar, que son verbos, sino que está hablando de un imperativo, de una orden que es hacer discípulos, mi querido Danilo. La orden principal del texto, del versículo 19, no es evangelizar. La orden del versículo 19 no es evangelizar y no es bautizar. Y cuando yo leía eso, veía los bautismos de la iglesia. ¿A cuántas personas hemos bautizado y no le hemos convertido en discípulos? Porque la orden del texto griego, el imperativo y la orden es hacer discípulos. El texto griego tiene dos formas gramaticales, uno que es el verbo imperativo y el otro participio. Perdón que me ponga, no quiero entrar a temas de gramática, pero lo que dice básicamente, mis amados, el texto griego es que el ir, el bautizar y el enseñar están sujetos a una orden que es hacer discípulos. Ese es el imperativo, porque los participios en el español es yendo, bautizando, enseñando. Hay que hacer esa diferencia para entender el texto del versículo 19. Por ejemplo, la orden del texto: ven a mi casa comprando pan. Hay dos verbos: ven, comprando. El ven es la orden. ¿Cómo se hace? Es comprando, es el participio. El comprando, el yendo. Pero la orden principal es ven a la casa. Y el otro verbo lo que hace es cómo se debe, cómo se sujeta ese verbo a la primera orden. En el texto griego del versículo 19, la orden principal es hacer discípulos. ¿Y cómo se hace eso? Yendo, bautizando, enseñando. Por lo tanto, todo lo que hagamos como iglesia tiene que apuntar a una orden. ¿A dónde? A hacer discípulos. Nosotros el día de hoy tuvimos la Academia León de Judá. Hicimos una evaluación. Nosotros enseñamos la academia. No solo enseñamos para que la persona pueda engordarse simplemente en un mero conocimiento. El objetivo de la Academia León de Judá es hacer discípulos que guarden la palabra y que vivan conforme a Cristo. No es simplemente enseñar. Billy Graham, un gran evangelista, ya entradas sus edades, que había predicado a cientos y miles de personas en estadios. Cuando él ya entró a su edad más avanzada, le preguntaban: Billy Graham, si es que tú tuvieras que volver en tu tiempo ministerial y tuvieras que volver al pasado, ¿qué cambiarías en tu ministerio? Lo que él hacía en cada estadio es predicar a miles de personas. Si iba a otro país, predicaba a miles de personas, iba a otro país. Y lo que él decía es: si es que yo pudiera volver los años de mi vida, lo que hiciera es no estar predicando a multitudes, sino cogiera a 3 o a 4 personas y me dedicara a ellos toda mi vida. Porque Billy Graham tenía una frustración. Predicaba el día viernes a 10,000 personas y esperaba que el día domingo las iglesias estén atiborradas de personas clamando por Cristo. Pero lo que sucedía era que el día viernes predicaba a 10,000 personas en un estadio y el día domingo las iglesias permanecían vacías. Lo que hacía era simplemente enseñar y no llegaba a la orden principal, a ser discípulos. El llamado que tenemos como creyentes es a ser discípulos. Oiga, pastor,
Y está bien que yo le haga llenar en una tarjetita y alce la mano y diga que ya aceptó a Cristo y hace la oración del pecador. Y ya hasta ahí. No, mis amados. Nosotros como iglesia no nos dedicamos a eso. No hacemos poner una fila para que las personas simplemente declaren una oración de fe. No, mis amados, ese no es el objetivo de la iglesia. El objetivo de la iglesia es discípulos que vivan bajo el señorío de Cristo. Discípulos. Por lo tanto, mi querido hermano, usted tiene que convertir a las personas en personas que sigan a Cristo. No solo que confiesen a Cristo con su boca. El llamado máximo de cada creyente es hacer discípulos. ¿Cuál es el llamado de la iglesia, Nelson? Hacer discípulos. No es solo compartir el evangelio y dejar a las personas abandonadas. Es acercarse a las personas, vivir con ellas, es caminar con las personas. Y ese trabajo es lento y es arduo. Es un proceso que cuesta, que es cansado, que nos saca de la comodidad, mi querido Malton. Si Jesús tenía esos discípulos, ¿qué yo estoy esperando? Estoy esperando al apóstol Pablo. Es una tarea, mi amado Yesiel, imposible. Discipular a alguien es una tarea imposible, que se hace posible con la presencia de Cristo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si es que usted quiere cumplir la gran comisión de hacer discípulos, tiene una promesa que no descansa en ti, en tu conocimiento, en tu sabiduría, en tu casa. No descansa en ti, descansa en aquel que es soberano. Él hace la obra. Haz la obra, Jonathan. Discipula. Nos vamos a presentar delante de aquel que es Señor de la tierra y del cielo. Y andamos persiguiendo tantas cosas porque no tenemos claridad en nuestra televisión. Queremos ser esto, queremos hacer esto, queremos por allá. Hay una orden de un Señor a ser discípulos. Y créanme, esa es la cuenta que vamos a dar cada uno de nosotros. Discípulos para Cristo. Hombres y mujeres que han sido formados por el Evangelio. Hombres que a pesar de sus debilidades, mi querido Edwin, mi querida Vero, a pesar de sus debilidades, decidieron someterse ante el señorío de Cristo, amo y Señor del cielo y de la tierra, su poder. ¿Quién le compartió a usted el Evangelio? ¿Quién le discipuló? ¿Usted no guarda con cariño a esa persona en su corazón? Tenía 15 años, estaba sumido en depresión y en drogas. Solo hacia allá lleva el pecado, cárceles, hospitales y la muerte. Hacia allá lleva el pecado. Estaba sentado en una esquina. Abajo había una cloaca, una alcantarillado, esas barras de hierro. Estaba sentado en la vereda, abajo esa cloaca apestaba y sentía que mi vida apestaba como esa cloaca. Después de drogarme todo el día, estaba sentado ahí. Y de repente un hombre se tomó un espacio para acercarse. Y me dijo, Noguera, y conocí a mi papá. Me vio agachada la cabeza, los ojos rojos de tanto drogarme. Y me dijo, voy a orar por ti. Me rompió el corazón. Porque una persona que tenía muchas cosas que hacer se iba a dedicar un espacio de su tiempo a orar por un pecador. Aún me acuerdo la ropa que estaba vestido. Pero me impactó tanto esa palabra, mis amados, porque hay personas que salen de su comodidad y de su casa y de su reino, de su espacio,
para pensar y orar y discipular a otras personas que quieren a Cristo. Como iglesia tenemos la gran comisión: id y hacer discípulos a todas las naciones. Como iglesia en este año queremos ser una iglesia sana, que esté comprometida con el gran mandamiento, que es amar a Dios y a las personas. Para este 2026 queremos ser una iglesia que está comprometida con la gran comisión, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Una iglesia comprometida con el gran mandamiento de amar a Dios y a las personas, y una iglesia comprometida con el gran mandamiento es una iglesia fuerte que crece. Es una iglesia que no tiene divisiones, porque tenemos una visión en común: hacer discípulos para Cristo. Cuando no tenemos una visión clara, viene la división. Y la visión clara para su iglesia es hacer discípulos para Cristo. Por eso es que en este año 2026, cada uno, pastor, no estoy preparado. Buenas noticias para usted y para mí. Hace 2000 años atrás tampoco los discípulos. Tiene una boca, tiene oídos para escuchar, tiene un corazón piadoso, no una vida perfecta. Tiene miedo. Buenas noticias. También los discípulos. Es una obra que descansa en el Señor, en su soberanía, no en nosotros. En el año 2026 la iglesia León de Judá va a crecer a tal punto que no va a haber sillas, a tal punto que nos veamos compelidos a construir. Una iglesia que está comprometida con la gran comisión es una iglesia fuerte, sana en Cristo, cuya iglesia se convierte en un hospital para gente rota que necesita trasplantes de corazón. No curas, trasplantes de corazón en Cristo. Una iglesia donde los enfermos pueden venir a encontrar sanidad en Cristo. Eso es lo que somos. No somos un club social. A eso nos dedicamos, Jordi amado. Por eso siempre vas a ser bienvenido en esta familia. Siempre son bienvenidos en este lugar donde encontramos a Cristo, amamos a Cristo, confiamos en Cristo, compartimos a Cristo y discipulamos en el nombre de Cristo. Que en este año la visión encarne en nuestros corazones. Hay una obra que hacer. La mies es mucha, Jonathan. Mi amada, los obreros, que en esta iglesia todos seamos obreros y no consumidores.